La adolescencia es una etapa fundamental en la vida del ser humano. Es un tiempo en el que convergen procesos físicos, emocionales, cognitivos y sociales que preparan la transición de la niñez a la adultez. En esta etapa se consolidan los cimientos de la personalidad y se toman decisiones que pueden marcar el rumbo de la vida futura. Desde la psicología evolutiva, se reconoce que los adolescentes buscan construir su identidad, encontrar su lugar en el mundo y comprender el significado de sus emociones. Esta búsqueda puede estar acompañada por momentos de duda, inestabilidad, presión social y necesidad de aceptación. En muchos casos, si los jóvenes no encuentran acompañamiento, orientación o espacios seguros, pueden recurrir a conductas de riesgo, como el consumo de sustancias. ¿Y cómo inició en las adicciones? Pues yo creo que fue muy chico. Desafortunadamente yo el cigarro, por decirlo, probé tal vez a lo mejor a los 6 7 años. A los 10 años fumé marihuana, sí. Y posteriormente de ahí pues ya se vino el alcohol, droga, lo que fue la piedra, ¿no? Entonces, pero fue una vida muy, muy fea. ¿Qué significado tenía en ese momento el fumarse un cigarro a tan temprana edad? Pues realmente no tenía ningún significado, ¿no? Yo creo que más bien era el pertenecer, ¿sí? Porque finalmente pues niño y pues siempre solos, entonces digo solos porque pues mis hermanos y yo, ¿no? O sea, mamá se salía a trabajar y finalmente pues siempre estábamos solos y en la calle. Y como siempre me junté con personas mayores que yo, siempre, siempre, toda la vida ha sido así, entonces pues ahí es donde entraba el... ¿En algún momento lo presionaron para que usted probara el cigarro o fue solamente por, no sé, nació de usted el probarlo? Pues realmente no, o sea, el cigarro fue por uno de mis hermanos, ¿no? Yo recuerdo que en ese tiempo, pues, mi madre le daba a mi hermano Jonathan para que comprara petróleo y finalmente él compraba, en vez de comprar petróleo, pues compraba los famosos Carmencita. Y él era el que, pues vamos por los cigarros y ya no nos daba, ¿no? Aparte de su hermano, ¿alguien más tenía conocimiento de que usted a tan temprana edad ya consumía? Pues posteriormente mi madre se empezó a dar cuenta, ¿no? Porque llegaba pues oliendo a cigarro, ¿no? Y siempre me decía ella que dejara de fumar, que porque yo no iba a crecer, ¿no? En ese momento me imagino que no tenía como tal una noción de lo que eran las adicciones. Pues realmente no, o sea, no sabía qué daño me estaba haciendo y qué daño me sigo haciendo aún. ¿Cuántos años lleva más o menos con la adicción al cigarro? Pues ponle tú que unos 45 años. También comentó que en algún momento llegó a probar la marihuana. ¿Esto a qué Ujú. edad más o menos fue? Pues la marihuana yo la probé como a los 14 años, más o menos, 15 años, cuando mucho. Y también ya se me estaba haciendo un vicio porque recuerdo que igual fue con un amigo, eso sí fue con un amigo, y el ver que la gente mayor fumaba, o sea, jóvenes pero mayores que yo, fumaban marihuana y de alguna forma, recuerdo que ese día el amigo llegó y, oye, ¿qué onda? Vamos a echarnos un toquecito de mota, ¿no? Y pues realmente a mí se me hizo fácil, dije, pues sí, ¿por qué no, no? Nada más que ahí sí como que pude poner un freno porque yo sabía que los marihuanos eran malos. Bueno, no malos, sino que era un vicio muy feo y todo eso, ¿no? Y el cigarro realmente no se me hacía así porque yo lo veía que toda la gente lo aceptaba y no había así como que se espantaran porque vieran fumando a la gente, ¿no? Y la marihuana pues realmente sí. Entonces hubo un tiempo en que la marihuana sí la estuvimos fumando así como que diario, pero también llegó el momento en que yo le dije al amigo, ¿sabes qué onda? Creo como que ya nos estamos clavando en la marihuana, mejor hay que dejarlo, ¿no? Y así fue, o sea, la pude dejar sin ningún problema. En ese momento, a los 14, 15 años que probó la marihuana, ya tenía como el conocimiento de lo que era una adicción. Pues es que había cosas que yo las veía normal, pero la marihuana sí yo sabía que era algo que no estaba bien que uno hiciera, ¿no? Lo hacía como por parte de como escape. O sea, realmente la marihuana
Yo la probé y me gustaba su efecto porque era una cosa que me relajaba, me hacía sentir bien. De repente me empezaba a dar risa de todo, o sea, de todo me reía, porque dicen que hay algunos tipos de marihuana, ¿no? Que hay veces te toca la risueña, que esa es la que te hace reír de todo, de cualquier cosa te andas riendo, parece uno loco, ¿no? Pero realmente eso es lo que me gustaba a mí, me agradaba el estarme riendo de todo, ¿no? Y pues como siempre me ha gustado ahora sí que de alguna forma ser sociable con la gente, entonces de alguna forma siempre como que eso me gustaba, el sentir ese efecto de la marihuana. ¿Aproximadamente cuánto tiempo duró consumiendo la marihuana? Pues la marihuana sí fue muy poco tiempo, realmente la marihuana yo creo que han de haber sido unos 2 meses cuando mucho. Y estaba aunado también el cigarro. Aunque fumaba Ah, la sí, marihuana, también seguía fumando cigarro. sí, sí, realmente sí seguía fumando cigarro. Inclusive pues ya había alcohol también. ¿Cómo fueron sus primeras experiencias con el alcohol? Pues fíjate que realmente nunca supe tomar. Yo era de los que tomaba y me agradaba porque el alcohol de alguna forma me daba una cierta seguridad, me ponía contento porque pues me gustaba bailar, ¿sí? Me gustaba estar echando mucho relajo con los amigos y me hacía sentir bien el alcohol. ¿El alcohol también lo considera como una adicción? Nunca fui de las personas que tomaba por decir así como que 3, 4 días seguidos, no, nunca fui porque fui malo para tomar y de alguna forma yo era de los que tomaba un día nada más y al siguiente día me la pasaba acostado y así y finalmente porque tenía que ir a trabajar y en alguna ocasión llegaba a pasar en mi mente, ¿no? De que eh, yo tenía que dejar de tomar, pero realmente nada más era en el momento en lo que yo estaba pasando la cruda, porque realmente ya después se pasaba la cruda y yo volví a tomar. Y emocionalmente, Emocionalmente luego había ocasiones en que sí, te digo, como nunca supe tomar, había ocasiones en que tomaba así como si se me fuera a acabar la cerveza y era tomar y tomar y realmente no medir y aunque me sintiera ya mal, yo seguía tomando, ¿no? Yo seguía tomando, pero muchas veces al otro día yo ya no me acordaba ni lo que hacía, o sea, más bien no sabía ni lo que había hecho un día antes. y realmente no había una persona que se acercara a usted y le dijera, ¿sabes qué, Víctor? Estás haciendo mal. Pues la verdad, desafortunadamente nunca hubo quien. Simplemente mi madre era la que siempre me decía, sabes que ya no tomes, hijo, ¿no? Las estadísticas en México muestran que una gran proporción de adolescentes ha tenido contacto con el alcohol, el tabaco o la marihuana. Estas sustancias, aunque a veces normalizadas por la sociedad, pueden ser la puerta de entrada a patrones de consumo más graves y difíciles de revertir. En muchos contextos, los adolescentes consumen para sentirse aceptados, escapar de sus problemas, llenar vacíos afectivos o simplemente porque no encuentran alternativas sanas de recreación y expresión. Sustancia de la piedra la empecé a fumar como a los 25 años, yo creo más o menos, o tal vez un poco mayor, un poco más grande, pero yo creo que fue más o menos por esa edad. Y en ese momento, ¿cómo estaba usted en su vida? Pues mira, yo ya me había casado, ya tenía 3 hijos y ahora sí que desafortunadamente el siempre querer pertenecer, ¿no? El que, pues órale, güey, no te pasa nada, ¿no? O sea, no hay bronca, esto, aquello, ¿no? Entonces muchas veces fue por eso, ¿no? Entonces yo recuerdo que igual la piedra fue por un amigo, ¿sí? Recuerdo que ese día era una presentación de una niña de 3 años y estábamos tomando ahí porque en ese tiempo yo andaba manejando un micro y estábamos tomando ahí y finalmente ese amigo acababa de llegar de Estados Unidos y finalmente ya vio que estábamos medios tomados porque pues realmente pues sí tomaba, te digo, cada 8 días y me dicen, ¿sabes qué? Ahorita nos vamos a aventar algo que te va a bajar el pedo y que esto y que yo todavía recuerdo que le dije, no manches, güey, ¿como para qué, no? O sea, si cuesta tomar y como para que me lo baje, pues como que no. Entonces ahí fue mi primera vez que yo probé la piedra. ¿Había alguna situación que tal vez lo llevó también en cuestión a esta situación de la piedra? Pues yo creo que en esa cuestión de la piedra sí influía todo, ¿no?
influía la relación con la pareja, influía los amigos, influía mi situación económica, pues eran muchas cosas. En ese momento dice que ya estaba trabajando como chofer Sí, y ahí también tuvo acercamiento con esta sustancia o fue exterior. no, pues realmente fue cuando andaba yo en los micros, fue cuando empecé yo a agarrar la famosa piedra. Y en ese momento ya tenía conocimiento de lo que era tal vez una adicción o qué significado tenía para usted el consumir esta sustancia. Pues mira, realmente yo la agarré como cotorreo, ¿no? Sin darme cuenta también el daño y qué me iba a hacer y qué iba a hacer yo a personas, ¿no? Entonces realmente la agarré como cotorreo porque finalmente yo la probé ese día. Posteriormente, pues ya cuando veía este amigo, pues sí, ocasionalmente me llegaba a decir, ¿qué onda? Pues vamos, no, pues no. Pero posteriormente yo fui solito a comprarla. Y al momento en el que la consumía, ¿cómo se sentía usted? Pues, ¿qué crees? Que de alguna forma igual me relajaba al principio, me relajaba la piedra, este, pero sí fue muy adictiva y de alguna forma cuando menos vi ya andaba hasta el suelo. ¿Tiene conocimiento de en qué momento se volvió tal como tal una adicción? Pues no te das cuenta, realmente no te das cuenta porque empiezas a consumir y desafortunadamente no hay como que un llenadero con ese tipo de vicio, ¿no? Que es la piedra, o sea, eso es algo como que es muy golosa y tienes y estás fume y fume y finalmente muchas veces pues no te das cuenta realmente de cómo va pasando el tiempo. Ok, sí llegó a una adicción fuerte. Demasiado fuerte, diría yo. Yo en la piedra estuve 8 años y medio aproximadamente fumando esa famosa piedra. En este momento que ya trabajaba en los microbuses, sí ya ocupaba ese dinero para su consumo. Sí, sí, realmente sí. Porque había ocasiones en que yo ya salía a trabajar. Siempre me ha gustado pararme temprano. Y me acuerdo que había ocasiones en que no dormía y así me iba a trabajar a los micros y me echaba unas vueltas y luego lo primero que hacía en las vueltas que me aventaba era ir a comprar piedra. Aproximadamente cuánto era de consumo diario. Pues finalmente yo creo que sí me gastaba unos 400 pesos en ese tiempo, ¿ves? Llegó a haber una ocasión en que me llegué a gastar como 3,000 pesos en la piedra. Me imagino que le afectó en todos los aspectos físicos, emocionales, este, a nivel familiar, a nivel social. Sí, o sea, de alguna forma te afecta y realmente acabas con todo, ¿no? Acabas con todo porque realmente es como te comentaba, o sea, no te das cuenta del daño que estás haciendo, ¿no? Y aparte del daño que tú te estás haciendo, el daño que les haces a las terceras personas y directamente a la familia. ¿Y eso cómo lo hacía sentir a usted? Mal, muy mal. Muy mal porque de alguna forma yo fui un niño abandonado y de alguna forma pues yo siempre quise lo mejor para mis hijos, pero pues desafortunadamente se atravesó la piedra, problemas que traíamos yo y la mamá de mis hijos, y pues como que todo se me fue juntando, ¿no? Entonces para mí la droga de la piedra sí fue como una salida. Se reconoce que las adicciones no son solo un problema individual, sino un hecho social. Así lo planteó Emil Durkheim, al definir los hechos sociales como realidades que existen fuera del individuo, pero que influyen profundamente en su conducta. Las adicciones en adolescentes no se explican únicamente por factores biológicos o psicológicos, sino también por las condiciones sociales, económicas, familiares y culturales. ¿Había un apoyo por parte de su esposa en ese momento? No, No había ningún apoyo. no, Y por parte de su familia como mamá, hermanos. tampoco. O sea, tampoco la hubo, solamente ya hasta que te digo, ya que estaba yo bien clavadote en esa cuestión, como que decidieron anexarme, ¿sí? Decidieron anexarme y digo, finalmente, pues muchas veces la familia no tiene conocimientos de los grupos. Yo recuerdo que realmente esa vez llegaron por mí, me llevaron a un grupo, y era un grupo bueno, ¿sí?
pero desafortunadamente como ya estás muy adentrado en las drogas, lo que tú no quieres es estar encerrado, porque eso fue lo que me pasó, ¿no? Me llevaron a un grupo y creo que se habían puesto de acuerdo tanto mamá de mis hijos como mi familia y así me llevaron, ¿va? Entonces, yo recuerdo que en ese grupo estuve bien, pero el no querer estar, ¿sí? Me hace cometer tonterías como el que llego, me brindan la confianza a los del grupo y recuerdo que me dan la confianza de estar cuidando la puerta, ¿no? Entonces en una de esas, un descuido, pues yo me echo a correr y finalmente me agarran. Me agarran y me llevan a otro grupo. Me llevan a otro grupo donde realmente, pues para mí no son, ese grupo no fue un grupo de ayuda. ¿Realmente usted no tenía como conocimiento de que ya estaba como en una adicción fuerte? Pues sí me daba cuenta, o sea, sí me daba cuenta que ya estaba yo en una adicción fuerte, porque para ese entonces yo ya no andaba en los micros, yo venía en los tianguis. Pero te digo, finalmente ya con eso, pues yo empiezo a robar ahí en el tianguis, porque realmente el negocio no era mío, ¿no? Entonces yo empiezo a robar así como que mercancía y a cambiarla por droga, ¿no? O muchas veces antes de llegar a la casa apartarme ya un cierto dinero para poder ir a comprar mi droga. ¿Llegó en algún momento ese pensamiento usted de decir, yo lo voy a dejar cuando yo quiera? Pues realmente no, porque yo sabía que yo ya no podía parar. Ya no podía parar porque me gustaba. Me gustaba, no sabía hasta dónde iba a llegar, pero me gustaba el sentir esa sensación, ¿no? De relajamiento, de tranquilidad, ¿no? Eso me gustaba. Digo que después ya no era nada tranquilo, ya cuando estaba yo muy dentro, o sea, realmente ya no era tranquilo, ¿no? O sea, realmente es puro miedo lo que compra uno y empiezan los delirios tanto auditivos como visuales. Sí, Delirios tuvo de delirios, persecución, claro, o sea, y es algo muy gacho. alucinaciones también. Sí, cómo no. Digo, finalmente ya cuando está uno bien adentrado a esas cosas, yo recuerdo por decir, yo ya no me bañaba, yo ya me quedaba en la calle, este, 3, 4 días durmiendo en la calle, llegar aquí a la casa de mi madre y nada más así como que a descansar un ratito y otra vez en la noche salirme o en el día nuevamente volver a salirme, ¿no? ¿Considera que fue lo más extremo que llegó a ser por la adicción? El robar, Ajá, sí, cómo no. ok. Para este punto de ya la adicción, ¿usted seguía con su familia? Ya no, ya no. Ya no, ya finalmente ya nos habían separado, ya vivía yo solo, pero como que fue cuando todavía me meto más, todavía más de lleno, así como que ya valiendo gorro mi vida, ¿no? ¿Y cuál fue el momento del quiebre de que usted se diera cuenta que realmente ya lo que le estaba haciendo ya le estaba haciendo mucho daño y no solamente a usted, sino a todo su entorno? Pues mira, yo me doy cuenta, te digo, cuando yo ya estoy muy clavado, cuando yo empiezo a dormir en la calle, cuando realmente andaba todo mugroso, creo que mis hijos hasta se avergonzaban de mí y pues es algo normal, ¿no? Es algo que yo no les juzgo, porque también tuvieron un padre muy irresponsable, ¿no? Y de alguna forma, y yo cuando estoy muy adentrado en esa cuestión del vicio de la droga ya muy fuerte, una adicción ya muy canija que realmente no podía dejarla, ¿no? Pero por mi mente siempre pasaba cuando yo ya estaba muy clavado el decir, porque es muy triste realmente el estar parado así en la puerta de tu casa y estar tiemble y tiemble, ¿no? Y estar como que necesitando esa droga, ¿no? Pero también en momentos de lucidez, yo recuerdo que yo me veía en el espejo y decía, es que este no soy yo. Ok, hace un momento comentaba de la parte de los anexos. ¿Por qué no fue de ayuda? ¿En qué sentido? Pues mira, no fue de ayuda en todos los sentidos. Eso fue un grupo que le llaman fuera de serie, ¿no? Acá en el primero que me anexaron, pues realmente había sillas normales, te daban de comer como debía ser, o sea, había un respeto tal vez a la integridad humana, ¿no? Pero ya tratándome de escapar de ahí, pues digo, finalmente me llevan al otro, que es un grupo fuera de serie, donde en vez de sillas, eran unos polines solamente, ¿sí?
y ahí tenías que estar sentado, y ellos decían que tenías que sentarte en escuadra, ¿no? Entonces, de alguna forma, la escuadra era el estar así, mirando siempre a tribuna, ¿sí? Y en un polín, ¿sí? Entonces, la verdad es que llegas y ahí sí había golpes físicos, ahí sí comida, pues era una comida muy precaria realmente, entonces había golpes físicos, había un castigo que ellos le llamaban la cama de agua, ¿no? Yo recuerdo que pues recibí muchas de esas, la cama de agua era darte latigazos con agua, y finalmente yo recuerdo que estuve anexado ahí en ese grupo, bueno, en diciembre, ¿no? Pues tiempo de frío y todo eso, y según ellos, para que tu ropa se secara más rápido, te ponían enfrente de dos ventiladores grandotes, ¿no? Entonces Ok. era algo muy, muy triste. ¿Y fueron las únicas 2 veces que estuvo anexado? Estas Pues 2 veces. fíjate que fue esa. Luego fue del que te digo, donde fuera de serie. Posteriormente de ahí la familia me dijo que me iban a apoyar, y todo eso me llevaron a un grupo de paga, ¿sí? Un grupo bien, donde finalmente ahí había médico, había terapeutas, te atendían muy bien, tenías tu cama individual, te daban de comer lo que tú pedías, te ponían a hacer ejercicio, te vitaminaban, y de alguna forma muy bien ese grupo. Y ahí dejó de consumir. No, Siguió con el... Con... me gustó porque finalmente, digo, ahí fue donde yo empecé a, así como que agarrarle un poco más de sabor al ejercicio, porque la verdad, pues me gusta el ejercicio. Me empiezan a dar la confianza de ir coordinando las juntas de doble A, porque pues yo ya sabía algo de doble A, ¿no? Se miraba frente al espejo y ya veía al Víctor que en algún momento dejó de ser. Sí, claro, porque ya empecé yo a ponerme, de alguna forma, de joven era yo medio espaldón, pues me empezaba yo a ver, ¿no? Creo que siempre he sido un poco vanidoso, y de alguna forma me gusta verme bien. Ok, pero me comentas que aquí no es cuando se termina la adicción. No, no. ¿Qué siguió después? Conozco una persona dentro de ese grupo, de esa clínica, porque era una clínica particular, y empiezo a andar con esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente pues mi familia me había abandonado, yo ya me había separado de la mamá de mis hijos, problemas y todo eso, ¿no? Entonces empiezo a andar con esta persona que también era una adicta, y finalmente pues creo que no era el momento, ¿no? Pero finalmente me separo de ella, digo, empiezo a andar con ella, en la clínica me dan trabajo, ¿sí? Ya me pagaban un dinerito ahí en la clínica por estar ahí también, ¿no? O sea, dando, como te comentaba, lo que era el Las la clases de junta, física. la junta de doble A, el entrenamiento físico, y muchas veces me pusieron hasta a hacerles la meditación a ellos, ¿no? Y la verdad todo eso me iba agradando. Entonces, me dan trabajo, me salgo ya después de ahí, duré 6 meses ahí dentro de esa La clínica clínica. particular, y posteriormente me salgo, me voy a vivir con esta persona, pero ya cuando me voy a vivir con esta persona yo empiezo a vender otra vez a los tianguis, ¿no? Empiezan nuevamente los problemas con esta persona, ¿no? O sea, te digo, finalmente ella era una persona también que era adicta, ¿no? Entonces, de alguna forma empieza yo a tomar, ella también, y la verdad es que fue una relación muy destructiva también de alguna forma, ¿no? En el momento no lo veía yo porque pues finalmente yo decía que pues ahí estábamos bien, ¿no? Pero realmente no, o sea, fue una relación muy destructiva. Entonces, muchas veces empieza a haber golpes físicos, de ella hacia mí, y pues posteriormente alguna ocasión yo también le tuve que pegar, ¿no? Ok. Y el volver a esta situación de una relación inestable, donde había golpes, donde había alcoholismo nuevamente, vuelve el vicio de esta sustancia. Pues sí, porque te digo, o sea, yo me venía corriendo, y alguna vez me vine corriendo, y la verdad es que yo nunca acostumbraba a cargar dinero cuando me salía a hacer ejercicio. Y ese día, pues la verdad es que agarré uno de a 500, me lo eché a la bolsa, y finalmente
terminé de correr y como por donde yo me iba a correr, finalmente ahí por ahí vendían droga, ¿no? Y yo no sabía, sino que después me enteré que ahí vendían droga y pues se me hizo fácil el decir, ¿sabes qué? Pues nada más una, ¿no? Una chica y no pasa nada, al fin ya estás haciendo ejercicio, o sea, un autoengaño, ¿no? Ok. Un autoengaño en el aspecto de que dije no pasa nada, o sea, nada más fúmate una, al fin ya la estás quemando las toxinas y todo eso y no va a pasar nada, ¿no? Y lamentablemente nuevamente empiezo a consumir otra vez porque recuerdo que ese día no llegué hasta como a la 1 de la mañana a la casa. La persona esta cuando le comenté que me había drogado, pues sí se puso a llorar y me dijo que por qué lo había hecho, ¿no? O sea, pero realmente fue nuevamente el tener ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Y volvió al mismo grado la adicción o fue menos? Fue peor, ¿Fue peor? sí, fue peor todavía. Pues te digo, o sea, empiezo a fumar otra vez, a fumar la famosa piedra y nuevamente empiezo a robar ahí en el tianguis, ¿no? Al negocio y finalmente ya empiezo yo a robar, ¿no? Y esta persona, o sea, se mete a vender droga, ¿sí? Un trabajo, pero finalmente se metió a vender droga. Entonces yo con tal de que ella me diera droga, pues yo hasta le cambiaba cosas, ¿no? O sea, de que, ¿qué onda? Pues dame unas piedras y te doy unos tenis, ¿no? O dame esto y te doy un pan, si así, ¿no? ¿Ella también lo consumía en ese momento o En ese momento no, ella no consumía, ella nada más la vendía, ¿sí? únicamente la vendía, La pero a final vendía. de cuentas le facilitaba a usted el acceso a esa Sí, sustancia? claro. ¿Y cuánto tiempo duró nuevamente así con esta adicción? Pues fíjate que la última vez que yo ya, o sea, en total te digo, yo me aventé como 8 años y medio fumando esa cosa, o ponle tú que hayan sido máximo 10 años, ¿no? Pero realmente ya ahí fueron como, cuando yo empiezo a este, a drogarme, nuevamente fueron como 3 años y medio que los agarré, pero fue peor. Ok. ¿Y en qué momento fue el punto de quiebre? Cuando otra vez ya estaba yo hasta la calle realmente. Yo recuerdo que mi madre a mí me decía, ¿no? Porque como te comento, yo ya me quedaba nuevamente en la calle, nuevamente en la calle, nuevamente andar robando, nuevamente pues de mal hora, ¿no? Y finalmente cuando no robaba, yo me venía aquí con los vecinos y decirles que si les lavaba su carro, que me pagaran, ¿no? Lo que ellos quisieran, ¿no? Y había algunos que sí me daban chance de lavarle su carro y pues lo primero que hacía era ir a comprar piedra. ¿Nuevamente lo vuelven a anexar? ¿O cómo se dio la ayuda? ¿O cómo fue que usted pudo dejar Pues la adicción? realmente ya ahí ya no me anexaron, ¿no? Como que la familia también se harta en el aspecto de a lo mejor ya te anexaron una vez, ya te metieron a una clínica, aunque realmente pues creo que en el anexo sí me fueron a ver algunas ocasiones, pero después igual fue lo mismo, me abandonaron en la clínica igual, pasó así, no se pagó en la clínica, el dueño pues finalmente me perdonó la cuenta, se puede decir, porque sí cobraron una lana y y el chiste es que te digo que hasta trabajo me dio, entonces realmente no se pagó, ¿no? Entonces, ¿cómo llega el anexo nuevamente? Yo tenía miedo, ¿no? Aquí a 2 calles de la casa había un grupo, un grupo, ¿no? Y lo recuerdo bien que es Garibaldi 8, ¿no? En ese grupo yo veía cuando pasaba, porque por ahí era el camino para ir a comprar la droga, recuerdo cómo veía yo a la gente ahí en ese grupo y como que yo decía también ha de ser fuera de serie, ¿no? Yo me imaginaba eso, que era un fuera de serie, pero realmente nada más era así como que la idea que yo tenía del grupo, ¿no? Sí, por la anterior experiencia que había tenido ya. Exactamente, entonces yo ya no me quería anexar, ¿sí? Y la familia realmente, o sea, mi mamá me llegaba a decir, hijo, es que ya anéxate, mira cómo andas esto, ¿no? Pero yo le decía que no, yo le decía que no y que no y que no, ¿ves? Pero te digo, en ese tiempo, pues finalmente, el nuevamente volver a sufrir, el nuevamente estar todo tembloroso, todo terminar en un rincón o estar en la calle teniendo esas alucinaciones y todo eso,
Digo, porque es muy feo el tener delirios auditivos, visuales y de persecución, pues es algo muy feo, ¿no? Porque después de ahí sigue el delirio tremens. Entonces, de alguna forma, todo eso me orilla a decir una vez, estando yo acostado ahí en la casa de mamá, el decir, ¿sabes qué? Yo, ahí nos vemos, y recuerdo que ella me decía que a dónde iba, ¿no? Y le dije, me voy a anexar, ¿no? Eso es lo que quieres, ¿no? Que me anexe, entonces me voy a anexar. Y yo todavía mal, diciéndole a mi madre, ¿sabes qué? Pero ojalá y que sea como tú quieres, porque si no creo que va a ser peor, ¿no? O sea, todavía como desafiante, ¿no? Y de alguna forma ya me voy para allá atrás al grupo, a las dos calles que te digo que estaba, y recuerdo que me senté enfrente de ese grupo, hay una tienda y llegué a pedir un cigarro. Oye, ¿me vendes un cigarro? No, pues que sí. Y me fumé ese cigarro, ¿no? Me fumé ese cigarro y la verdad no me lo terminé y dije de una vez, ¿no? Entonces agarré, me metí, llegué y toqué el grupo y me dijeron bienvenido, o sea, fue otra cosa a como yo me lo imaginaba. ¿Qué pensamientos tenía en ese momento? ¿Realmente era el pensamiento de quiero salir de esto? Pues más bien yo creo que fue el querer salir adelante, ¿no? El querer dejar ya de estar haciendo tanto daño, haciéndome yo también tanto daño, ¿no? Entonces, dije, no, de una vez ahora, ¿no? Entonces voy, me anexo y te digo, finalmente me reciben, me meten a un cuarto que ellos le llaman la enfermería, me dan de comer y yo les digo, es que no vengo drogado, o sea, yo no vengo mal, yo vengo de una vez para que me den chance de escuchar las juntas de una vez, ¿no? Y me dicen que no, entonces ese día me quedo ahí y al siguiente día ya me bajan a las juntas, ¿no? Y la verdad es que supuestamente el anexo era para 3 meses. Yo me aventé mes y medio en ese anexo nada más. Mes y medio estuve ahí, hablo con el padrino, le digo, oye, ¿sabes qué onda? Pues la neta, yo ya quiero salir, ¿no? Y él me dice, no, dice, ¿cómo crees? O sea, son 3 meses, agarra la onda, porque así no te va a funcionar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Aquí hablan de oportunidades, ¿no? Le digo, dame la oportunidad, ¿no? Yo siento que ya estuvo y finalmente así va a ser, ¿no? Le digo, mira, tú sabes que si quiero me puedo escapar, pero realmente no quiero hacerlo. O sea, así como entré por la puerta, quiero salir por la puerta, ¿no? Para poder regresar igual por la puerta. Entonces me recuerdo que él me dijo, sabes qué, déjame comentar con los padrinos, va a haber junta de servicio y al ratito y ya te digo, ¿no? Entonces, recuerdo, pues era un domingo y me dice, ¿sabes qué onda? Pues ya hablé con ellos y me dijeron que sí, que adelante, ¿no? Entonces, posteriormente, pues ya salgo y de ahí para acá, hasta ahorita no he vuelto a consumir. ¿Cuánto tiempo llevas sin consumir? Yo creo que ya son como unos 20 años. ¿En este momento tiene algún significado la adicción del cigarro? Demasiado. ¿Qué significado tiene para usted? Muerte. Ok, es lo único que no ha podido dejar Es el lo único cigarro. que no he podido dejar el cigarro y la verdad es que lo voy a hacer con la ayuda de Jehová Dios, creo que lo voy a hacer. Para comprender todas estas conductas, se utilizó la metodología cualitativa. A diferencia de los enfoques cuantitativos que buscan medir y generalizar, la investigación cualitativa se adentra en los significados personales y subjetivos. En este trabajo se empleó el enfoque fenomenológico, que pone énfasis en la experiencia vivida tal como es percibida por el sujeto. Esto permitió acercarse a las voces de adolescentes que han enfrentado el fenómeno de la adicción, no desde el juicio, sino desde la empatía. Desde la terapia cognitivo-conductual, la adicción puede entenderse como un ciclo de retroalimentación negativa que mantiene la conducta de consumo. Este ciclo inicia con una situación desencadenante, que puede ser una emoción negativa, un conflicto familiar, una presión social o un recuerdo doloroso. Frente a esta situación, el adolescente experimenta pensamientos automáticos como no sirvo para nada, nadie me entiende, esto no va a mejorar. Estos pensamientos generan emociones intensas como tristeza, ansiedad, frustración o enojo. Para aliviarlas, el joven recurre al consumo de una sustancia o a una conducta adictiva. La sensación de alivio que produce refuerza el comportamiento, pero este alivio es temporal. Desde la terapia de consumo suele aparecer la culpa, la vergüenza o el aislamiento. Estas emociones negativas reactivan el ciclo.
Nuevamente aparece el pensamiento disfuncional, la emoción intensa y la búsqueda de alivio a través del consumo. El tratamiento de la terapia cognitivo-conductual busca romper este ciclo. Se trabaja en identificar los pensamientos negativos, cuestionarlos y reemplazarlos por creencias más realistas y funcionales. Se desarrollan habilidades de afrontamiento, regulación emocional, manejo del estrés y búsqueda de refuerzos positivos que no impliquen daño. Comprender este ciclo no solo permite intervenir terapéuticamente, sino también empatizar con el adolescente que lo vive, porque lo que a menudo parece una mala decisión es en realidad un intento desesperado de lidiar con un dolor emocional no resuelto. Gracias por la entrevista. Finalmente, sí me gustaría dejar un mensaje que la verdad es que no sean tontos, ¿no? Droga, cualquier tipo de droga es significado de mal, ¿sí? Significado de muerte y desafortunadamente atrás de la droga, de cualquier vicio, vienen desgracias, ¿no? Y aparte el daño que uno se hace, todo lo que conlleva el ser adicto a cualquier sustancia, este, dañas a todo lo que tú no te imaginas y realmente acabas con todo. Principalmente la familia, ¿no? Que son mis hijos. Y pues su mamá, mi mamá, ¿no? El ver cómo mi mamá también, pues la tuvo que padecer, ¿no? Entonces, pues la verdad es que no lo hagan, ¿no? O sea, que no lo hagan, finalmente es algo muy feo. Y finalmente, como se dice en doble A, sabes dónde vas a terminar. Puede ser en el panteón, en la cárcel o en un hospital, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces somos tan necios y no, no lo experimentamos en cabeza ajena, ¿no? Muchas veces nos cuesta el por querer pertenecer, por la soledad, por la vida que uno llevó de chavo, pero creo que sin ese tipo de cosas, de alguna forma hay solución para todo, ¿no? Hay solución para todo y solamente es echarle ganas y pedirle mucho a Dios y sí se puede salir.